La magia suprema, roja y negra alquimia, los admirables secretos de Alberto el Grande, quiromancia y quirognomia, cartomancia, magnetismo, espiritismo, tesoro de las ciencias ocultas, la magia suprema, roja y negra alquimia, los admirables secretos de Alberto el Grande, quiromancia y quirognomia, cartomancia, magnetismo, presenta por sí misma, dividida en 8 grandes partes, el libro de San Cipriano, que comprende los preliminares para el ejercicio de la magia, la clavícula del rey Salomón, la filosofía de la magia 2, continuación del libro de San Cipriano, la magia suprema roja y negra, que trata de las invocaciones, conjuros, exorcismos, sortilegios, el dragón rojo, la cabra infernal, astrología, el gran grimorio y acto de la sangre. Magia alquimista, que encierra en sí los secretos de la gallina negra, las antiguas magias, hebraica, caldea y egipcia, los secretos de la reina Cleopatra, la obra de Alberto el Grande, con sus admirables secretos y estudios, naturaleza del hombre y la mujer, el estiércol de los animales, los y las enfermedades, la influencia de los cuerpos celestes sobre la vida humana, la quiromancia y quirognomia, o sea, la revelación de los misterios no, por sus líneas o signos, y por su conformación, arte de echar las cartas. Según todos los mejores sistemas, conocimientos vinieron del presente, pasado y porvenir. Hipnotismo. Sus fenómenos principales y métodos de practicarlos. Espiritismo, sus principios fundamentales, sus relaciones con el hombre y los espíritus divinos. Procedimientos espiritísticos. Grandes partes se subdivide también en capítulos que a su vez también le argumentos especiales, de modo que la persona iniciada en estos radios hallará todo lo que desea saber para profundizarse en los degradados de que está adornado el texto, facilitará mucho en la práctica de esta ciencia, porque además de la decidir, ha sido nuestro cuidado reproducir fielmente, como ha sido por antiguos papiros y pergaminos, empezando desde los diferentes instrumentos necesarios para ejercitar el arte mágico, de los amuletos y talismanes, a los grabados para facilitar el conocimiento de los misterios de la mano, a las figuras cartománticas, y muchas otras alegóricas, desde la más antigua a la más moderna, porque encierra en sí mismo todas las nociones y teorías que hasta ahora se hallaban esparcidas en la infinidad de volúmenes de ciencias ocultas publicados. Hasta por esto estamos convencidos de haber puesto a la disposición del aficionado a esta clase de estudios una verdadera fuente de ciencia, el verdadero tesoro del hechicero moderno. San Cipriano al mundo todo yo, Jonas Sufurino, monje del monasterio de Brocken, declaró solemnemente, postrado de rodillas ante el firmamento estrellado, que he tenido tratos con todos los espíritus superiores de la corte infernal. Ellos me han mostrado este libro, escrito en pergamino inmaculado con hebreos caracteres. Yo expongo al orbe entero que lo que este libro contiene es verdad. Yo era un incrédulo, pero la evidencia me sacó de mi error. Aficionado desde niño al estudio de las ciencias, cuando llegué a la edad de hombre no había conocimientos que yo ya no hubiese profundizado. Pero en el fondo de todos ellos se encontraba el vacío. Mi alma entonces se agitaba sedienta por descubrir la suprema verdad secreta. Cuando profesé de monje en el monasterio de Brocken, consecuente con mis aficiones, solicité el cargo de bibliotecario, y allí, en su vasta y antiguísima biblioteca me aislé por completo, pasando los años en los mis profundos y misteriosos estudios. Había allí innumerables volúmenes que trataban de las artes mágicas. La simple lectura de algunos de ellos me convenció de que allí se hallaba lo que buscaba. Yo me hacía las siguientes reflexiones: no hay duda que existen espíritus buenos y malos, y que están en relación con los hombres,
No hay duda tampoco de que estos espíritus pueden aparecer, puesto que al mismo Hijo de Dios se aparece el diablo momentos antes de su muerte. No hay duda que dichos espíritus están dotados de una inteligencia soberana, puesto que la misma religión les da el poder de tentarnos, al bien o al mal. Luego, si por medio de la magia puede el hombre ponerse en relación con estos espíritus, ese hombre lograría alcanzar la suprema sabiduría. Me hacía yo todas estas reflexiones en mi celda solitaria y entre los polvorientos libros de mi biblioteca, pero aún no me había atrevido a poner en práctica los medios que me condujeran a tal fin. Decidí, al cabo, mi proyecto. Era una noche del helado invierno. El cielo aparece negrísimo, cubierto de enormes nubarrones que por momentos se veían desgarrados por la rojiza luz de los relámpagos. Silbaba horriblemente el viento entre los pinos de la montana. La lluvia azotaba los vidrios góticos de las ventanas del monasterio. Yo tenía miedo. Esperé que fuera medianoche, cuando todos tres los monjes se hallaban recogidos en sus celdas, y acaso dormían. Dejé silenciosamente el convento y emprendí la marcha hasta la más alta cima de la montaña. Cuando estuve en lo más alto, me detuve. Los relámpagos cruzaban incesantemente por mi cabeza. Yo persistía en mi propósito de invocar al rey del Averno. El huracán se estrellaba contra mi cuerpo y retorcía furiosamente mi hábito monacal. Pero yo, firme como una de las rocas que tenía bajo mis pies, ni me amedrentaba, ni vacilaba en mi empresa. Juzgué entonces llegado el momento de llamar al diablo. Si es verdad que existes, grité con voz tonante, oh, poderoso genio del Averno, presentate a mi vista y al punto, en medio de un relámpago formidable, se aparecía el espíritu infernal que apta yo invocado y cud me quieres, dijo. Quiero, le respondí sin inmutarme, entrar en relaciones contigo concedido, repuso. Vuélvete a tu celda. Allí me tendrás siempre que desees. Y pues, sé lo que quieres, te revelará todos los secretos de este mundo y de los otros. Te entregaré un libro que será como el catecismo de las ciencias secretas. Catecismo KS 61 podrán comprender los iniciados. Y desaparecí. Yo torné a mi monasterio. Volví a ver a mi grande y misterioso amigo siempre que me fue necesario. Él, en fin, me ha revelado el libro que dejo a la posteridad como ave de oro que abre y descifra los supremos arcanos con la vida y de la naturaleza, completamente ignorados para los seres incrédulos o vulgares. Vale. Monasterio de Brocken. Ano de Gracia 1001. Jotufa sufrino introduce SION donde sureste veras CDALFU el origen y fundamento de este libro, habiendo solicitado de Lucifer el cumplimiento de la promesa que me había hecho al invocarle entre la tempestad y sobre la cima de la montaña. Me entrego un libro escrito en careceteres hebreos sobre pergamino virgen, diciéndome, este libro, escrito en hebreo, es el mismo que poseía el gran Cipriano, y a quien le fue concedido por mí, obligado a ello por la virtud de un poderoso talismán que poseía él, le sirvía para adquirir los conocimientos de la verdadera ragia, con los cuales pudo tener el dominio sobre los espíritus y las personas. Por esa mediación llega a ser todopoderoso, lo cual lograré de también, si meditas y ejecutas cuanto en este libro se contiene. Debo advertirte que no se aparta RADT Humphis, y ATM cuando quiera quemarlo o echarlo a un lío, volveré a hallarle siempre en el aposento que te sirve de dormitorio. Queda muy admirado oyendo estas palabras, y le pedí satisfaciera mi curiosidad, explicándome la causa de tal prodigio. Es muy sencilla, me dijo. Este libro está banado en la gran laguna de los dragones rojos que existe en mis dominios, pero lo cual es imposible que ninguno de los elementos del universo pueda destruirle.
Sus hojadas no pueden ser hurtadas ni taladradas. El fuego ve a su contacto y el agua no le hace mella 10 y como me explicas le pregunté, que si lo tiro lejos se vuelve a mi aposento. Sois muy curioso, pero quiero complaceros en todo. Este libro lleva entre sus hojas los signos cabalísticos del dragón rojo y de la cabra infernal, o cabra del arte, y por las virtudes mágicas de estos signos, se trasladar siempre a vuestro aposento y os acompañará a todas partes, permaneciendo invisible para todos menos para vos y para los que hayan hecho pacto conmigo. Haced con él cuantas pruebas queráis y observaréis grandes maravillas. Dicho esto, desaparecid. Quedé tan trastornado al oír estas revelaciones, que pasé un gran rato sin darme cuenta de lo ocurrido, hasta que por fin me fijé en el libro que estaba al alcance de mi mano y Parcel incitame a que lo leyera. Luchando estaba entre el terror y la curiosidad de abrirle, cuando recuerdo que Lucifer me dijo que estaba escrito en hebreo, lengua no conocida por mí, por lo que ya me hice tranquilo. Levanta la primer soja, esperando hallar signos que no había de entender. No fue así, sin embargo, pues con grande admiración pude leer perfectamente lo escrito con igual facilidad que se leyera en el libro en mil idiomas. Volví varias hojas y hallé en una de ellas, perfectamente dibujados Doctor Agón y una cabra, en actitud tranquila y colocada está sobre agua y la cabra tenía trazado sobre sus rodillas unos jeroglíficos que desean arte. Todo me parecía extraño, y sin embargo todo me iba siendo familiar a medida que lo miraba, pero todavía me está reservada la mayor de la sorpresa. El dragón y la cabra empezaron a animarse, a mover los ojos, a aumentar de tamaño y finalmente, saliendo del libro, prosternaron ante mí diciendo cada uno con voz humana, soy tu siervo, manda y será obedecido. La voz de la cabra tenía un timbre parecido al balido de la oveja, y la del dragón era ronca y gruesa como el mugido del toro. Queda sobrecogido con lo que presentaba, pero al contemplar la actitud humilde de aquellos animales, a fuerzas de flaqueza y les dije, nada deseo y ahora pero quiero que me digáis os he de llamar cuando necesite de vosotros, y cuadase de servicios podáis prestarme. Él a cabra, tomando la palabra por los dos, me dijo, yo me llamo Barbatos y este es Proslas, estamos bajo la jurisdicción de Satanacha, nuestro jefe, que es ayudante del grande emperador Lucifer y gran general de sus ejércitos. Nos ha mandado a tu lado para obedecerte en bodo, siempre que lo que nos mande sea conforme al pacto hecho con nuestros soberanos de oro. Constantemente, nos tendrás a tu lado y bastará que nombre a uno, para que nos pongamos los dos a tus órdenes. Está bien, les dije, podáis retiraros. No bien hube pronunciado estas palabras, cuando sin saberse sexto, desaparecieron de mi vista. Tratando de distraerme de tantas emociones, salí a dar un paseo, y a medida que la reflexión entraba en mi ánimo, me iban pareciendo más naturales los maravillosos acontecimientos que me habían ocurrido. Después, y a medida que me fue necesario recurrir a mis siervos o a sus jefes superiores, pudimos tratarnos como verdaderos amigos, sin sorpresas ni temores de ningún género. Con objeto de estar precavido para las contingencias y ese del porvenir, me propuse sacar una copla del contenido del libro cuya portada dice, Tratado completo de verdadera magia o TSORQ del hechicero. Hay una de Victoria en un siguiente forma. 11 Comunidad Europea dedicamos este libro al nuevo adepto en las ciencias desconocidas. Lucifer. Debajo de esta dedicatoria contiene la siguiente nota. Declaro que este libro me ha mostrado la verdadera sabiduría, logrando con su estudio un dominio absoluto sobre todo lo creado. Cipriano el Mago. Ahora y con objeto de llevar un orden médico,
Creemos conveniente indicar algo sobre la vida de Cipriano el Mago, luego van Cipriano, la cual si bien es ajena por completo a esta obra, no deja de ser interesante y curiosa. Vida de San Cipriano el Anto Cubo se venera con este nombre. Fue antes de su conversión al cristianismo, uno de los magos más famosos que han conocido. Nacido en Antioquia, entre Siria y Arabia, de padres muy ricos y poderosos, ejerció todas las artes litúrgicas hasta la edad de 30 años, en que se convirtió a la religión de Cristo. Dejó escrito infinidad de libros de hechicería, producto de aún muchos conocimientos y de las propias maravillas que ejecutó en su época de mago, y que exusaron la admiración de todas las gentes. Ejercía un poder formidable sobre los espíritus infernales que le obedecían en todos sus mandatos. Sigda efectuó sorprendentes encantamientos. Tuvo dominio absoluto sobre las personas y los elementos, debiéndose su conversión al cristianismo el siguiente raro suceso. H.I.V. grande F.A. en Antioquia una doncella cristiana llamada Justina, tan rica como hermosa, hija de Deso y Cledonia, los cuales la habían educado en su religión que era la de los gentiles. Justín soy donde él se predicara prailo, ditcono a la sazón de Antioquia, y si escuchiere las veleras ideales de la religión cristiana, se convertida ella, logrando poco después que sus mismos padres se hicieran cristianos. Un joven llamado Aglaide se enamoró de Justina y la solicitó por esposa, lo cual no pudo conseguir, porque ella se había ofrecido a Jesucristo. Desesperado Aglaide, recurrida a Cipriano el Mago para que doblegara a aquella mujer que tan rebelde se mostraba a sus deseos, el cual apliega al efecto todos sus servicios y encantamientos, invocando a los espíritus para que le ayudaran en su empresa. Todo, sin embargo, resultaba inútil. Justina resiste a todas clases de sortilegios, porque se hallaba bajo la intercesión de la Virgen y auxiliada por la divina jerarquía de Jesús, teniendo, además, en las rayas de su mano derecha el signo de la cruz de San Bartolomé, la cual por sí sola tiene poder contra toda clase de maleficios y encantamientos. Lleno Cipriano de furor al verse vencido por una tan delicada criatura, se levantó contra Lucifer, y le dijo: Yelenecud conciate, oh genio del Avernol, que todo mi poder se vea humillado por una tan vil mujer. No puedes tete y tampoco con tanto dominio como posees someterla en mis mandates. Dime luego, ¿uséis talismán o amuleto la protege que le da fuerza para venerarme a ml y va a ser inútiles todos mis sortilegios? Entonces Lucifer, obligado por orden divina, le dijo: el Dios de los cristianos es señor de todo lo heredado, y yo, a pesar de todo mi dominio, estoy sujeto a sus mandates, no pudiendo ese tentar contra quien haga uso del signo de la cruz. De esto se vale Justina para evitar mis tentaciones, pues siendo este ASF, dijo Cipriano, desde ahora mismo reniego de él y me hago discípulo de Cristo, lo cual viso logrando en más adelante recibir el martirio y ser contado en el número de los santos. Sé para que las invocaciones tengan verdadera fuerza, será conveniente poseer algún talismán o amuleto con los signos cabalísticos de la abuela vícula, y va a ser el TR izado del gran círculo sin olvidar por estos advertendas exteriorea. Ed la sección correspondiente a las invocaciones y conjuros se hallar y la explicación 7 modo de ejecutarlas. Capítulo y de los instrumentos que son necesarios para las artes mágicas. Esta es la más importante de las ciencias ocultas, pues si los instrumentos no tienen la preparación debida cero no estén bien grabados los signos QNE, cada uno requiere carecer de las suficientes virtudes para los trabajos que con ellos hayan de ejecutarse. Por esto debe ponerse gran cuidado en SN construcción, y de que es en su conservación y uso.
Hecha esta indicación pasaremos a explicar por orden correlative el nombre y fabricación de cada uno de los instrumentos. Peiwa de mango bianco, en el día de Júpiter, que es el jueves, y en ocasión de estar una llena en el horizonte, tomaréis un cuello de acero nuevo que no vaya sido usado para ningún objeto y lo meteréis en el fuego por 3 veces. Luego se colocará crlana diaolución de sangre de topo y jugo de la planta rontia llamada ptitambia, QNE tendrás preparada al efecto. Tanto el topo corao la planta van de ser cogidos en tiempo de innallena y en día y hora de jueves, ASF como igualmente a EA de piachacar la planta y sacar la sangre al topo en dicho día y hora de preparar el acero, en ocasión de vallarse la luna sobre el horizonte. Al banar el acero en la preparación dicha, cortaré con el mismo un mango de cuero de macho cabrio, que sea bianco, el cual se va a preparar derechos de autor poco antes a fin de QNE posea una virtud necesaria, de chica 6A en el dibujo a PIC 16 su forma del mango y cuello. Cuando se abre terminado una operación de colocar el mango a edirte el siguiente conjuro. Yo te conjuro y formo inatrumente para QN me sirvas en mi trabajo del arte por virtud de influencia del planeta JDP y en cuya hora este fabricado, por virtud de los elementos, piedras preciosas, yerbay, nieves, granizos y blestoa. Es mi deseo que poseas todas las virtudes preciadas para que yo pueda hacer aquellos trabajos que me propongo con verdadera seguridad. A vosotros invoco con eate mi trabajo, obispo, espíritus superiores, QN respondí y a lo a nombre de Damaun, Valdec, Anun, Mitratón y Adonai, para que me oís en todos los trabajos que me propongo realizar para poder llegar al conocimiento de ciencias que vosotros poseéis y cuyo primer paeo doy en eata hora solemne. Veo esto colorearis el cuello en una bolsa urga de aeda roja y lo perfumaria con polvos de roa y de lirio de Florencia te índolo muy guardado para cuando vais de usarse. Cuello de mango negro. El cuello de mango negro debe hacerá en el día de setamo, coe el sábado, siguiendo al misiro proetimiento que para el cuello de mango blanco, teniendo en cuenta que en el conjuro deber y de irse segundo paeo en lugar de primero. El mango ha de ser negro y de cuerao o de carnero. La sangre de gato negro con el jugo de uyarba pimpiuela. La ópoda, para hacer este instrumento derechos de autor deber y se ejerce la arte, coe salmutes, durante el reinado de Capricornio, que ha desde el día 6 de diciembre hasta el 21 de enero, coese a homboras de las 12 de huid noche a usets de humadana, estando un luna lima sobre el oriente. Deber y tenerse preparado un topo para saerificar o el mismo día y banar u espada en su sangre mezclada con el jugo de u hierba pimpinela. El mango puede hacerse de hueá o cero de u madera del avellano, quitándole en este caso la corteza con el mismo instrumental. En us espadas deberán grabarse us mismas inscripciones que llevan, según quien vais de usaris, si es maestro, iniciado o novicio una libra jujunal, este instrumento deberá fabricarse en el día de Mereurio, que es el miércoles, tifiondolo en sangre de topo y en jugo de Mereurio. Se le pone 4 mangos de cuerno negro de macho cabrio, la neella. Para este instrumento se observerín la arreglada que pera el punal, si lo que el mango seri del miamo acero. Ajuja, igual es reglada QNE para el buffalo y un lancet. El Boston, este instrumento deberá fabricarse de rama de nogal, que no tenga ningún retofio. Debe cortarle en el día del soft, que es el domingo primero 3 signos a van de hacer en edu de Mereurio, miércoles, en la pluma del auca macho. Una vez terminado se dirá la siguiente conjuración, 0 horas, poderoso Adonai.
Suplico tu intercesión para que me des a esta vara la virtud y gracia que posees por los siglos de los siglos. Amén. Enseguida lo recurrí con agua clara de río, escogid sendú de domingo. Lo peuma del auca macho, para adquirir una pluma de este ave que posea todas sus virtudes mágicas. Deberéis asegurarte bien, al tomar el auca, que sea macho, y que tenga todo su crecimiento. Le sacrificaréis en el día de Júpiter, a las 12 de la noche, a un lux de luna rina, y diréis, yo te sacrifice, oh ave sin par en esta solemne jornada en honor del poderoso y excelso Adonai, al cual pienso dedicar los primeros trabajos que haga y a quien conjuro para que revista tus plumas de los mágicos necesarios para que me sirvan bien en todos mis experimentos. Dicho esto se degoluri el ave en un cuello que no haya hervido pan ni uso, con el cual se han de hacer los cortes que la pluma requiera para cuando haya de usarse. Esta debería tomarse del ala derecha del ave, procurando que sea seis pluma. Bonito México se buscaría un ave uno eubestre que no haya sido cultivado por la mano del hombre, se procurare que una de su ramae tenga la forma que indica el dibujo. Una vez hallado debería esperar el día del sol, cero sea el domingo, en el mes de junio en días 2 a suroeste, tomar el cuello de mango blaneo, con hielo en la mano deberá estar al pie del avellano, para en cuanto se presente el sol en el horizonte, cortar la rama que va de utilizarse. Acto seguido se dirá, yo ruego, oh, gran Adonai, Elohim, Ari de Jehová que me seáis propicios en esta hora, concediendo a esta varilla que voy a cortar la fuerza y virtudes de las que poseyeron Jacob, Moisés y Josué. Yo vuelvo a suplicaros, oh Adonai, Elohim, Ariel y Jehová, la adornís con la fuerza de Sansón, la ciencia de Hiram y la sabiduría de Salomón, pan que pueda yo, por vuestra intercesión y por virtudes de que la adornís, descubrir tesoros, metales, aguas y cuanto se halle oculto a mis ojos. Después de haber pronunciado con gran fe y ardor estas palabras, levantar a la vista a contemplar el sol, y cejar del corte en tajos. Una vez en posesión de él, se llevará a casa, se pondré ligeramente al alumbro para mondarle la cubierta o corteza con el mismo cuello y luego se sumergiría en agua glanderío, diciendo, Jovara de virtud rara. Vales mucho más que el oro, por ti lograré tesoros, y tú siempre serás vara. Se repite 3 veces. Se perfumar de guardar cuidadosamente. Varilla misteriota. Para formar esta varilla deberán ejecutar las mismas operaciones que van la varita mágica y en la mimese y poca, pero en día jueves. Deber buscarse en la orilla de un río, cuya agua sea cristalina, un junco silvestre que tenga bastante grosor. Se deberán seguir las mismas 1A, JTSRGN, instrumentos necesarios para las artes maxeas ceremonias, teniendo cuidado de decir en la invocación, al llegar al panto de las virtudes con que las adorniese vener todo a los contratiempo de esta vida y a todos mis enemigos. Esta vara deber tener sobre 4 pleas de larga. Expreso tallar en la parte gruesa una cabeza de serpiente con los ojos abiertos y señore a la otra punta la figura del rabo del mismo animal. Todo esto debe hacerse en el mismo día y en instrumentos del arte. Cuando ya se tenga terminada, se deber degollar en corderillo blanco. Se formar de en circalo con la B chica arita juntando las dos puntadas, ATR con NNA cinta blanca y se colocar de un barrillo nuevo, en el cual se tendrá cuidado de que caiga la sangre del cordero para que le sirva de bautismo. Durante este acto deber decirse, yo te sacrifico, inocente corderillo, en conmemoración del sacrificio que hicieron los israelitas en tiempo de Efra 6N,
Para QN el duje el exterminador no me al tratar a las casas cuyas puertas se hallaban banadas de sangre. Así yo pido en esta oletne bora de la sacrificio, QN la sangre que abierto sobre la vara, conceda a data el poder de venerar a todo a mis enemigos, tanto corporales como espirituales y aún a mí mismo, en aquellas cosas que pueden serme perjudiciales, lo cual espero me sea concedido por la intersección de los espíritus superiores, Adonai, Elon, Ariel y Jehová, presentes en este acto. Luego de ese ahora la varils con la mano derecha, se lavará en agua de río y se guardar. Después de perfumar la secta en las regias indicadas, dada este instrumento es lo de haber ser usado por el maestro. Su construcción es como la espada, es lo que la empuñadura ha de ser del mismo acero que la hoja. Con este instrumento se van de observar las mismas regias que en el cuchillo de mango blanco. Botina. La bolina Sart preciso fabricarla de madera de boje con las mismas reglas que la varita raijica, a la cual sirve de ayuda en cuanto a operaciones vayan de ejecutarse. En la invocación deber decirse bolina en lugar de varita, y al sumergir en el agua, que sirve fob, bolina mi atelosal los dones no serrios para que me descubras aquellas cosas que están ocultas a mi vista y entendimiento, a fin de que yo pueda conocerlas. Téngase gran cuidado en imitar lo mejor posible todos los dibujos y formas que tienen los instrumentos. También puede hacer aire de la pluma de la golondrina, la cual de Bertzapte la MDS large del ala derecha, que se llama espada, se la arranca a la B y a L hacerlo se dice, ese tare. Después se recorta con el cuchillo de la remitente y se escribe sobre ella con la plums de la ucanere tiene. Luego se perfume come los demás instrumentos, y se dice, yo te conjuro, plume de la B blanca y negra, para que me sirvas en los trabajos más delicados, prestándome tu ayuda y virtud. La golondrina no debe sacrificarse, pues eso sería de mal agüero. Capítulo 3 Vestidos del mago y modo de prepararlos. Los vestidos deben ser de tela blanca de lino en la parte interior y doble infine la túnica y el gorro o caperuza. El color del gorro y de la túnica debe ser negro, llevando bordados con seda roja y caracteres hebreos que tiene en la parte del pecho y las palabras de la caperuza, y con vilos de oro y peladas las estrellas y den 4 ese signos. Y de los zapatos han de ser de piel blanca de cordero. En ellos se dibujarán con la pluma de la auca indicada en los instrumentos del arte, la cual se mojaría en una solución de cinabrio reducido a polvo, mezclado con agua y dorada, o que bien preparado hace el efecto de tinta. En el gorro deberá ponerse además los nombres siguientes: Jehová a la parte de ATRIS, Adonai a la derecha, Eloi a la izquierda y Gibor al frente o delante. Capulo y B chica ceremonial del mágico. Esta parte es muy conveniente que se haga con mucha exactitud, pues conviene que el iniciado pase por las 3 fases, que son, deseo, perseverancia y dominio. La primera pertenece al iniciado, o sea deseo de aprender. La segunda al iniciado, que necesita la perseverancia para llegar al fin, y la tercera al maestro, que es el verdadero mago, puesto que ha logrado el dominio absoluto del arts. No debe olvidarse que para lograr el objeto deseado se necesita proceder con absoluta pasión y buena fe, pues si las prácticas se basan con un fin bastardo, los resultados serían nulos y acaso contrarios a fin que se busca. 18 C3 remonia que deberá usar el que haya de principiarla. Y N1 si así con una vez que hayas preparado todos los instrumentos del arte, los vestidos y de mis enseres, será necesario que prepares un local a propósito para los experimentos a que hayas de ejecutar. No olvides que ese local debería estar reservado para todos absolutamente y que en una libra no debe entrar ninguna persona que no haya efectuado antes pacto con alguno de los espíritus.
Debe R&S procurar que haya dos ventanas, una al oriente y otra al poniente, y que ese en la pared del meis elevada de la casa, cubrir todas sus paredes con una tela negra, teniendo mucho cuidado que no se halle en ella, ni en sitio próximo, ningún objeto bendecido ni sin voto o figura religiosa, ni nada que forme crux. Para comprender la importancia de estas observaciones, voy a referir un hecho ocurrido al lebre mago Atotas y que fue la causa de su muerte. Tenía una habitación perfectamente preparada, con sus dos correspondientes ventanas, las cuales estaban bien colocadas y cerradas, no abriéndose más que las noches que hacía sus conjuros. Sucedid que en una reina ocurrida en la ciudad de su residencia, hubo una muerte, y el matador, para evitar ser conocido, lancéis el puño a una con toda su fuerza y fue a clavarse en una de las ventanas de la habitación que el mencionado Atotas tenía para sus priedes. Pocos días después de este suceso, tuvo precisión de hacer algunos conjuros e invocaciones, y por voluntad que puso en sus abajo 3, datos no le dieron resultado alguno. Desesperado y no sabiendo la causa a que esto obedecía, tuvo que resignarse por el motivo cual el sol asomaba ya por el horizonte. Paséis caviloso todo el día y a la noche volví a preparar sus trabajos con orden metódico. Se proveyó de los talismanes poderosos, hizo sus conjuros con energía y voluntad, pero nada, los espíritus no acuden a su undécimo movimiento. Completamente desesperado los maldijo a todos, y no eran panadas 2 horas, cuando fue preso por las autoridades y acusado de asesinato que otro había hecho. Registrada toda la casa y en ocasión de salir el sol, fue visto desde otra ventana por un esbirro el cual estaba clavado. Como una libra se enteró de esta circunstancia, comprendid la causa de la inutilidad de sus conjuros en las 2 últimas noches, por razón de que en el punal estaba formada la herns y no era posible que los espíritus de Lucifer salvaran aquel obstáculo. Como generalmente en todos los pueblos y en todas las épocas se atribuye todo lo roato que otro hacen a los que se dedican a las artes misteriosas de la magia, no le valida al pobre Atotas querer demostrar su absoluta inocencia, pues antes de llegar a la cárcel fue ejecutado por el populacho, incitado acaso por el verdadero asesino, para evitar que sea que el SRSRS el hecho y fuera conocida la inocencia, con lo cual se hallaba expuesto a ser preso de un momento a otro. El novicio, para poder hacer las experiencias, invocaciones y conjuros, debería en primer término estar libre de prejuicios, tener despejada su imaginación de todo pensamiento que no sea dedicado al trabajo que vaya a ejecutar. Se lava con agua clara del río, perfumándose luego con los polvos de rosa y lirio de Florquencia. Al lavarse de iri, purifiase esta agua que voy a usar yo, poderoso Adonai, para que a mi vez sea yo purificado y limpio a fin de ser digno de poderte contemplar en toda tu majestad y belleza. Así sea. Una vez lavada la KRS y la cabeza, te secaréis con mucha tranquilidad y repose, y luego tomaréis los polvos de rosa y lirio con los dedos pulgar e índice de la mano izquierda y los echaréis sobre el cabello y barbos. Asimismo, se perfuman los vestidos, y al ponerse cada prenda, se veirá las gracias de 19 Adonai se coloquen sobre mi persona con igual voluntad y cariño coño yo cubro mi cuerpo con esta prenda que tengo preparada con todas las reglas del arte a fin de hacerme digno de los espíritus a quienes haya de invocar. Así sea. Una vez que se ha revestido de todas las prendas, dirá, en esta hora solemne quiero invocaros con toda mi voluntad y buen deseo a vosotros, espíritus excelsos que me acompañáis en mis trabajos, a Troatia, Asad, Badri Mubal, Feint, Anabotos, Seravilcom, Sargen, Gemen,
Domna y Arbatel, para que me sedis propicios y me iluminéis en aquellas cosas que mi inteligencia humana no pueda comprender con verdadera claridad, supliendo aquellos defectos que en mis trabajos haya, en atención a mi buen deseo y voluntad. Así sea. Luego de practicado lo dicho, se puede pasar a ejecutar el trabajo que se quiera. Luego de practicado lo dicho se puede pasar a ejecutar el iniciado o maestro, únicamente se distinguen las profíticas en que el novicio debe usar la súplica, el iniciado la persuasión, y el maestro el dominio o mando. Esto podrá variar, sin embargo, según el carácter, valor y energía de la persona que practique. Cápulo chica cualidades esenciales para profesar las artes mágicas. La magia, como todas las ciencias, requiere indudablemente condiciones muy especiales en las personas que se dediquen a su estudio y conocimiento. Por esto es conveniente hacer un examen detenido de las facultades que uno posee, a fin de lograr el fruto apetecido en cuantos trabajos se practiquen. En primer lugar, se ha de tener verdadero deseo y vocación, pues de no ser así, es inútil que se proponga conseguir nada, puesto que tomar de la suerte o por mero pasatiempo y no pondré toda su voluntad y energía en los trabajos que realce. En segundo lugar, se necesita que se ponga grande atento en preparar bien todo aquello que se proponga hacer, pues cualquier detalle que falte o distracción que tenga, ha de redundar en perjuicio de la obra misma, exponiéndose a no lograr el resultado que busca. También se precisa un estudio constante de las cosas naturales, para poder llegar, por medio de su investigación, al verdadero conocimiento de lo sobrenatural, que es el fin y el objeto de las artes mágicas. Otra de las cosas que se han de tener muy en cuenta, es que por ningún concepto debe revelarse a nadie que no sea adepto en estas ciencias, las cosas sobrenaturales que llegue a conocer. Con lo dicho bastará para que cada uno pueda juzgar si se halla bien dispuesto y si posee las tres cualidades que se requieren, pues siendo así, y teniendo valor y temeridad, logrará cuanto quiera. Pero en cambio, si la faltea la fe o el valor, o si no pone toda su voluntad en los trabajos, entonces no debe esperar ningún resultado positivo, exponiéndose en cambio a que le suceda lo que menos espere. El verdadero mago debería ser, por lo tanto, estudioso, discreto y constante en su trabajo. Deberá muy especialmente poner toda su fe y voluntad en cuanto haga, teniendo resignación cuando se le origine alguna contrariedad, o no consiga en absoluto lo que busque. No siempre los espíritus se muestran propicios para acudir a las invocadas intenciones de los mortales, y a veces es necesario repetir el llamamiento con doles de nuevo a presentarse y obligándolos, si no acuden, con algún talismán o amuleto que posea el suficiente dominio sobre ellos. Cápulo chica y que trata el modo de hacer la tinta con que Surestean describe los pactos, oraciones, etc. Los pactos no deben ser escritos con tinta ordinaria. Cada vez que haya de hacerse un llamamiento al espíritu, se debe cambiar de tinta. Pondréis, pues, en un puchero nuevo, agua de río y los polvos que voy a describiros. Tomad esos de ALB grande rechigos sin quitar las almendras. Ponedlos al fuego para reducirlos a carbones bien quemados. Después, cuando estén ya muy negros, los apartaréis del fuego, los echaréis polvo, los mezclaréis a una cantidad igual de hollín de chimenea, les añadiréis el doble de nueces de agalias, el cuádruple de goma arábiga, y pasados dichos polvos, bien revueltos, por un sedazo muy tupido, los echaréis en el agua de río que se ha indicado. Pero hasta ahora no tendréis MDS que una tinta parecida a las corrientes. Para que surta los efectos mágicos, es preciso añadirle carbones de ramas de lecho cogidas la víspera de San Juan,
perfectamente machacadas, carbón de sarmiento cortado en la luna llena de marzo, mezclado todo, servir por espacio de 5 noches seguidas, suspendiendo la operación de día. Cada vez que se empiece la cocción, se invocaron los espíritus sobrenaturales. Terminada de hacer la tinta, se expondrá de noche, al aire libre, de modo que los rayos de la luna, en menguante, caigan sobre la tinta y la impregnen de su virtud mágica. Todo lo cual, una vez efectuado, ya la tinta está preparada para la escritura de los pactos, oraciones y demás documentos por medio de los cuales os habéis de poner en comunicación con los espíritus. Al hacer 30 de ella hay que agregarle 2 gotas de sangre del dedo corazón de la mano izquierda, que debertis sacar pinchando un poquito con un alfiler que sea nuevo. Capítulo B chica y de las horas y virtudes de los planetas. Es muy conveniente conocer las horas que dominan cada planeta en el universo y los experimentos que deben hacerse, según el planeta que rige. A este objeto deberá tenerse muy presente la tabla siguiente, que está ordenada según la importancia de cada uno. Soldai, Saturno, domina el sábado 29 Seden, Júpiter, domina el jueves 3 Madime, M. Arte, domina el martes 4 Semen, el Sol, domina el domingo, Et, Hoyos, Venus, domina el viernes Et, Cocao, M. Mercurio, domina el miércoles 79 Sebeac, Luna, domina el lunes. Los experimentos deben hacerse siempre por la noche, desde la hora de las 12 en adelante, en cuanto se refiere a invocaciones y conjuros 21 para descubrir tesoros ocultos, mina, agues, etc., deberían utilizarse, a horas de la mañana, desde cuarraya el alba hasta antes de la salida del gol. Las horas de Saturno, Marte y Venus son buenas para hablar a los espíritus. Las de Mercurio para hallar las cosas hurtadas, tesoros ocultos, agues y mines. Las de Júpiter para llamar las almas de los que están muertos. Las de la luna y el sol tienen virtudes especiales, por lo cual puede decirse que sirven para todos los experimentos en general. Es muy necesario tener gran fe y voluntad absoluta en la hora de ejecutar las invocaciones o cualquiera otro sortilegio, procurando esta bien hecha. No nos cansaremos de advertir que cualquier circunstancia, por insignificante que parezca, puede lograr la operación mágica, en cuyo caso habría necesidad de principiar de nuevo. Capítulo 8 del modo de ejecutar los experimentos. Una vez que la persona que haya de ejecutar un experimento tenga todo el conocimiento necesario y la suficiente vocación y fe, DRB grande RIP reparará aquellos instrumentos que le hayan de servir en la operación, los cuales perfumará, invocando para ellos las virtudes mágicas con la siguiente WTD6N, yo, admirable Adonai, que reinas y moras en todo lo creado, siendo a la vez árbitro soberano de todo el sistema planetario. Humildemente imploro tu protección en esta hora suprema, para que adornes a estos instrumentos de que voy a servir, de todas las virtudes necesarias, a fin de lograr el resultado que deseo en el experimento mágico que quiero ejecutar. Accede a mi ruego, oh poderoso Adonai, ya que te imploro con la verdadera fe que requieres en los que solicitan tu ayuda. Te ofrezco, en cambio de tu servicio, todo CUANT soy y valgo, y HAST la sangre de mis venas, si de ella quieres disponer, poniéndola por sello de nuestro PACT y eterna AMISTD. Dicha la ante R y OR Horacian y preparados todos los instrumentos, se puede pasar a ejecutar los varios experimentos que se indican a continuación. Experimento del vuelo. Este experimento debería ejecutarse como se dice, en las horas de los PLANTS, después de las 12 de la noche. Antes de principiar el trabajo, y una vez que todo se tenga preparado,
se dirá la siguiente invocación, ata, milech, nigelioma, asermaloch, basamoin, ais, saramelachin, baraemod, esen, gemos. Atedeos vosotros, espíritus implacables, que conocéis desde las cosas escondidas a nuestra bechica y a vosotros, espíritus invisibles, que recorráis sin cesar el firmamente y todo lo creado. Os quiero invocar en esta hora para que me adornéis, si me hallís suficientemente digno, de vuestras alas poderosas a fin de que pueda conocer la fuerza y eficacia de este experimento. También acudo a vosotros, magnánimos cados, Eloi, Senati Adonai, uno suplicindo reverentemente me dotáis de la virtud nxearia para que pueda perfeccionar obra que desee GSUTR y hacer llegar a buen término. Después de dichas palabras, AETMAR y la espada en la mano izquierda, presentándolas sucesivamente a los 4 PUNTS cardinales, o sea el oriente, PON y NT, Idiotfa y norte, y se dirá a la vez, ya ha llegado la hora de que este experimento se termine, nada hay que me llegue a la tierra, solo me FAIT que vosotros, espíritus invocados en supremo y en STNT, me adornéis de las alas impalpables y podcasts para poder navegar a vuestro lado. Fot, ordena a los espíritus que cumpla mi deseo. Extenderás las manos al aire, cerrarás los ojos, concentrando todo tu espíritu en el vuelo que en breve podrás NOTR perfectamente que STS ejecute NDO. Deurra NT el viaje cuidarás de no abrir los ojos, pues si olvidaras DTY, caerás irremisiblemente desde la altura donde estuvieres, y seguramente sería el último INSTNT de tu vida. Cuando quieras que termine experiencia dirás, cese ya mi viaje y reposen mis pies de nuevo en el mismo PUNT de donde he salido. Aleme onda media en no traece que ya te encuentras en tierra, pudiendo entonces abrir los ojos sin cuidado ninguno. Para experimento es conveniente un vaso grande de buen vino, en el cual se echará una copa de licor y se beberá en 10 veces, en los intermedios de las invocaciones. Si la concentración del espíritu se hace con gran fuerza de B chica o lunes NTD, CN o traen cosas maravillosas, pero si no se concentra bien, SERI difícil que llegue a feliz término la experiencia. De la experiencia de la invisibilidad teniendo preparados TDOS los instrumentos para experiencia, dirás de todo corazón las palabras siguientes, Escaboles, Ebrion, Elde, Emigrit, Gaboshi, Semitrion, Metinobol, Sabaniteut, Eremobol, Cane, Mete, Balut, Catea, Timegel, a vosotros, excelsos espíritus, me dirijo, a fin de que por el imperio que ejercéis sobre todas las criaturas, me ayudéis en obra, para que por vuestra mediación pueda yo ser invisible. Luego se dirá, yo os invoco, os conjuro, y os contraigo a vosotros, espíritus de invisibilidad, para que sin TRDAR os consagráis a este experimento, al objeto de que yo pueda IRTMNT ser invisible sin temor ninguno. Segunda vez yo os conjuro por el poder de Lucifer, vuestro soberano Señor, y por la obediencia que le debíais, que me concedáis vuestra ayuda, consagrando este expericr, si a lo más PRONT posible. FIAD, FIAT, FIAT. Dicho se tomará la espada con la mano izquierda y se GSUTR y LB grande misma operación indicada en el experimento anterior. Igualmente debería hacerse con el vaso de vino, pues hasta representa la sangre y el licor que se le agrega el espíritu, y posee gran eficacia en todas las ARTS mágicas.
determinadas que sean ESTS ser monjas, debería decirse, comillas yo, espíritus invisibles e impalpables y yo, el MIS insignificante de los MORTLS, os suplico por última vez que cubrís mi cuerpo del fluido misterioso que vosotros poseéis, para que ninguna persona humana pueda verme en el tiempo que dure esta prueba de la invisibilidad. De la experiencia del amor para ser la experiencia del amor o para conseguir el amor de una persona, ya sea hombre o mujer, debería hacerse lo siguiente: UINT, se acoger y en las horas de Venus o de Luna, se fue RMAR y con cera virgen una figure, que 23 se aplicara a la persona de quien se desea ser amado. Una vez hecha la figura, se dirán sobre ella las palabras siguientes: Noga, es, Astropolim, Asmo, Cobai, Vermona, Tentador y Soinator. Yo os conjuro a todos vosotros, ministros, del amor y del placer, por aquel que es vuestro soberano y Señor, que consagréis esta cera como debe estarlo, a fin de que adquiera la virtud deseada, que deber de obtener por la potencia del muy poderoso Adonai, que vive y reina por todos los siglos de los siglos. Enseguida escribirás en la parte del pecho y vientre de la figura con la pluma del auca y la tinta de los pactos estas o parecidas palabras, según sea tu deseo. Quiero que fulano, o fulana, a quien representes esta figura, no pueda vivir, ni sosegar más que a mi lado y que me ame eternamente. Estos caracteres que he trazado quiero que tengan la virtud mágica suficiente para que fulano 25 capítulo y X explica CL One sutiles sobre los experimentos e invocaciones. No terminaremos Seata Section Ain antes hacer algunas indicaciones necesarias para el buen resultado de las experiencias expresadas en el capítulo anterior, como igualmente para las que en el transcurso del libro se vayan exponiendo. La invocación a los espíritus celestes y adreos es conveniente hacerlas en tiempo claro y sereno, y a los terrestres e infernales en tiempo tormentoso y cubierto el cielo de nubes. Siendo variada la naturaleza de los espíritus, también es variada la forma en que se presentan. Así los que son de naturaleza aérea se presentan en forma de aire, los de naturaleza acuática, en forma de lluvia, los de fuego, rodeados de llamas y los celestes, en forma bella y luminosa. Aun cuando se va de presumir que los espíritus puedan hallarse en cualquier punto del universo al hacer la invocación, no está de más saber que su residencia ordinaria es el oriente para los espíritus aéreos, el sur para los acuáticos, el norte para los de naturaleza fría, y el poniente para los de temperamento de fuego. Las invocaciones se han de hacer siempre hacia los 4 puntos cardinales del universo, a fin de que tengan la eficacia necesaria, puesto que es el modo más seguro de acertar con el sitio donde se hallan los espíritus cuya aparición se solicita. La clavícula de Salomón de la alta magia Saloragna es la clave de la magia post-diluviana. Yo, Cipriano, que le he invocado en mis éxtasis, declaro que la magia que el sabio rey ejercía es la verdadera, y que la verdadera magia no es otra cosa que el principio de la sabidurfa. Hay, sin embargo, 2 clases de magia, la negra y la roja. La una, la que ejercen los taumaturgos, dotados por los espíritus del mal, de particulares y excepcionales facultades, y la otra, la que ejercen los verdaderos magos, revelada por Cés, por este transmitida o no difundida, más tarde por toda la Caldea por Abraham enseada, al sacerdocio egipcio por José ordenada, por Moisés y practicada por Salomón oculta, bajo símbolo en el Antiguo Testamento revelada por Jesús a San Juan y contenida bajo figuras yertícas en el Apocalipsis de este apóstol. La primera ha sido ejercida por los hijos de los hombres, es decir, por los descendientes de Cafén, y procede, según la tradición de Enoch,
de la rebelión de algunos ángeles, quienes, por un pecado anólogo de Adín, se vieron privados de la gracia. Los que ejercen la taumaturgia o esta clase de magia, son impotentes para evocar a los espíritus de la luz. Esta magia implica el dominio de la fuerza bruta. Por eso Hermes Trismegisto, en su tabla de esmeralda, la representa bajo el emblema de un tigre 26 a Danari. La iturindió a 27. La segunda ha sido ejercida por los hijos de Dios, por los descendientes de Saez, y representa la dulzura de la inteligencia. La ejerce a quienes lo mismo tienen imperio sobre el macrocosmo que sobre el microcosmo, porque la voluntad es humanamente omnipotente cuando se armece con las fuerzas vivas de la naturaleza y con las de la sabiduría. La verdadera magia precede de Saez, quien por sus virtudes ha merecido ser iniciado en ella en el propio paraíso de que sus padres fueron arrojados por el pecado original. Hermes la pinta bajo el emblema de un buey embosalado a los pies de Adanari, la Isis del pueblo indio. La primera magia representa la rebeldía, la segunda la obediencia. ¿Y queréis que os inicie en los misterios que Isis representa? Pues ved su grabado, examinadlo con atención y leed luego con sumo cuidado la descripción de esos misterios. Sobre su frente está el signo de la Liga o de la Generación Universal. A la derecha un tigre se acuesta sobre sus pies, es el orable malvado e ignorante. A la izquierda está, asimismo, acurrucado un buey embosalado, es el hombre bueno, el nefito. Isis permanece en pie, entre el malvado y el bueno, entre la rebeldia y la obediencia. Tiene 4 brazos que representan los 4 elementos, cada uno de los cuales aparecen en sus manos. El fuego está representado por una espada, el aire por una argolla, la tierra por una rama en flor, que hace las veces de cetro, y el agua por un vaso. Un manantial de leche mana de la cabeza de Isis, pasa por delante del buey embosalado, cae a sus pies y circula en derredor por debajo de los del tigre, que no la ve. La leche de la ciencia no mana para el malvado. Si quiere beberla será menester que la vea, y para verla es preciso que doble la cerviz y la busque. Los 2 brazos de Isis, por la parte del tigre, sostienen el uno la espada y el fuego, el otro el aire y la argolla. El aire es la tempestad. El malvado debe estar mantenido por el fuego y por el hierro, el malvado debe llevar la argolla, las tempestades están desencadenadas sobre su cabeza. La naturaleza está velada por la parte en que se halla el malvado. El malvado no debe saber nada, no debe haber piedad alguna para 61. La naturaleza lleva un collar. Por el lado del buey embosalado, ese collar es compuesto de cabezas humanas, representan la inteligencia que se une a la inteligencia y forman una cadena divina. Por el costado del perverse, del tigre, el collar se convierte en cadena de hierro. Las cadenas para el malvado, la prisión, la esclavitud, porque el malo es un tigre, está armado, es fuerte, ama la sangre y la matanza, y el buey, dulce y útil, debe ser protegido contra 61. El tigre mira de su eslayo los instrumentos de rigor suspendidos sobre su cabeza, y permanece inmóvil, hurano e inquieto. Por la parte del buey embosalado la naturaleza permanece sin velo. Para 61 no existen misterios. Para los 2 brazos de Isis sostienen, uno la rama en florescencia, es la abundancia, es la inteligencia que abre su capullo, es la palma, el cetro, la recompensa, el otro, la copa que Isis aproxima al manantial de donde surge la leche para calmar al buey, para nutrirle. Una serpiente, cuya cabeza es por el lado del bueno, rodea el cuello de Isis, es el manantial de la vida, la electricidad, el magnetismo, la luz, el gran agente mágico. Penden de su cuello 3 collares en forma de TR y ángulo, son los 3 mundos de la Cábala.
Por el lado del tigre tiene 9 brazaletes, es el timero del miaterio. Por el del buey no tiene metro 6 ese que 5, es el número de la inteligencia. 2 serpientes que se miran entre sí rodean el brazo con que Isis sostiene la rama en flor, es el símbolo del equilibrio, de la luz astral, secreto de la vida. Isis todo se lo da al bueno, por darle aún le ofrece la piel del malvado que lleva en su cintura por el costado del bueno. Y toda la moral de esta figura se encuentra resumida por un solo signo. La mano que sostiene la rama en flor hace el signo del esoterismo, que recomienda el silencio. Esoterismo es lo que debe ocultarse. Exoterismo es lo que es permitido decir. Tiene abiertos los 3 primeros dedos, que significan, en quiromancia, la fuerza, el poder, la fatalidad. Oculta el anular y el auricular, que representan la ciencia y la luz. Todo ello implica decir a los buenos y solos adeptos, reuníos y tendréis la fuerza, poder, con lo cual dirigiréis la fatalidad, cuyo rigor dominaréis a vuestro antojo, pero ocultad al común de los hombres, a los malvados y a los faltos de inteligencia, la luz y las ciencias. Los ángeles rebeldes, iniciados en la alta magia y transmitiéndola a hombres vulgares por intermedio de mujeres indiscretas, fueron la causa de que la civilización primitiva se derrumbara, y de que los representantes de Caín se disputaran la posesión del mundo, la cual posesión ese 61º supo escaparse es cuando la tierra fue inundada por el diluvio, pues, representa la confusión universal en que caen los seres humanos cuando desconocen las leyes de la naturaleza. La alta magia, la verdadera clave de las balas, dice que la ciencia está reservada a los hombres que son dueños de sus pasiones. En efecto, la casta naturaleza no entrega a las aves de la cámara nupcial a los adúlteros. Por eso existen y existirán por todos los siglos de los siglos 2 clases de hombres, los libres y los esclavos. El hombre nace esclavo de sus pasiones, pero se manumite por la inteligencia. Entre los que saben alcanzar su libertad y los que no pueden conseguirla, la libertad es imposible. A la razón le toca reinar, a los instintos obedecer. Capítulo 1 Consejos de Salomón a su hijo Roboam y a los que sureste dedican a la magia. Dice Jonas Sufurino que en el libro que en caracteres hebreos, escritos en pergamino inmaculado, le proporcionaron los espíritus infernales, con quienes durante la mayor parte de su vida estuvo en tratos, además de la clavícula de Salomón. Figuraban los consejos que Estelec 6 a su hijo Roboam en su célebre libro El secreto de los secretos, a fin de que dicho hijo, a su vez, los legara a todos aquellos seres humanos que se dedicasen al estudio de las ciencias mágicas. He aquí como empiezan debo manifestarte que toda sabiduría la he adquirido por el ejercicio de las artes mágicas, a las cuales tuve siempre grande inclinación, pero si los espíritus superiores no me hubieran dotado de una inteligencia clara, si no hubieran sido conmigo tan benignos como siempre se mostraron, ya jamás hubiera llegado a la altura en que me halló. Una noche, Friel lo recordó, hice mis experimentos con mucha voluntad solicitando de los espíritus supremos el don de la sabiduría y el conocimiento de todas las dusas 29:30 a mis súplicas. Se presentó el admirable Adonai con toda su belleza y esplendor, rodeado de otros espíritus, irradiando una claridad maravillosa de todo su ser y me dijo, J.O., amado hijo Salomón, tus súplicas e invocaciones van a ido acogidas con agrado, y en atendo Nacuo no va a pedido riquezas ni vivir afios ni la ruina o gano de tus enemigos, hay no únicamente la sabiduría y el conocimiento de las cosas creadas, es por esto por lo que te será concedido lo que deseas. Desde este momento puedo asegurarte que no ha existido ni existirá en el mundo quien pueda a ti compararse.
tanto en sabiduría como en riquezas y poderío. Yo di al grande y hermoso Adonai las mayores muestras de agradecimiento. Mis ojos tres se embafiaron de lágrimas y cuando los alcé de nuevo para contemplarle, observé que había desaparecido, no quedando de aquella hermosa visión sino una ráfaga luminosa. Desde aquel momento se operó tal cambio en mi inteligencia, que no había cosa ni pensamiento, por oculto que fuera, que yo no viera con claridad. Ahora, hijo mío, pues yo me resta decirte, que si has de lograr el favor de los espíritus superiores, has de ser paciente, humilde y resignado, teniendo presente que ellos te concederán cuanto les pidas con buena voluntad y siempre que comprendan que harás buen uso de sus dones. Si no te lo conceden será porque no hallarán tu corazón lo bastante limpio y puro, o porque no convendrá a sus designios el concederlo. Yo, como padre, estoy en el deber de ponerte en condiciones de adquirir toda clase de conocimientos, para lo cual te entrego este libro que es el que a mí me facilita y los medios de adquirir la sabiduría que poseo. Velo con atención, practica con fe todo lo que en él se indica y acaso logres todo aquello que desees. Mas si los espíritus a quienes invoquean no se mostraran propicios a concederte sus dones, no por el tercero te entristezcas, pues se prueba de que ellos tres no juzgan conveniente acceder a tu ese deseo tres, lo cual deberá persuadirte que su infinita sabiduría, al obrar de ese modo, te preservar de muchos tres peligros que acaso te habrían dado teker. Del amor de Dios el amor divino debe proceder de la adquisición de la ciencia que yo profeso, y el principio de esta es la ve del temor de Dios. Es, por consiguiente, necesario honrarle y adorarle con verdadera contrición y devoción e invocarle en todas aquellas cosas que queremos saber o que esperamos del Dios. Si ve fundarse en nuestras solicitaciones y justos los actos que nos proponemos ejecutar, nos conduciré por el buen camino, si no, no. De la virtud de hora de los planetas la tabla de las horas y planetas deberéis tenerla, siempre que trates de hacer alguna cosa, muy presente, las horas entre la noche y el día son 24, y cada lapao de tiempo de ellas tiene un planeta que le domina, y como hice 3 planeta 3 son 7, divide esos lapsos entre las 24 horas del día y obtendrías el resultado de que cada planeta domina durante el día 3 horas, 25 minutos y 43 segundos, además del día, cuyo dominio le corresponde, téngase presente, por lo tanto, que cada planeta domina un día durante los 7 que tiene cada cuarto de luna, y que además se ejerce dominio durante un espacio de tiempo en cada día de la semana. 31 siendo muy importante conocer las horas que cada planeta ejerce su influencia para las operaciones mágicas. Damos a continuación la reseña detallada de la Saturno domina desde las 9 de la noche hasta las 6:30 de la madrugada, Júpiter de 3:30 a 7, Marte de 7 a 10:30, Sol de 10:30 a 2 de la TRDE, Venus de 2 a 5:30, Mercurio de 5:30 a 8 y Luna de 8:15 a 12 de la noche. Las horas de Saturno son buenas, como Marte en sus días, en los cuales se junta con la Luna para hacer experiencias de odio, juicios y discordias. Las horas del Sol, es complete, son excelentes para probar todos los experimentos, tanto ordinarios como extraordinarios, y las de Venus, especialmente en su día, las de amor. La Luna, estando opuesta al Sol y llena de luz, es buena para experimentos de guerra, ruido y discordias, y cuando está en su último cuarto, para los experimentos que tiendan a destruir o arruinar. La Luna, cuando está en su cuarto nuevo, o sea cuando no recibe los rayos solares, o los últimos, es buena para hacer los experimentos de muerte. Debes observar, inviolablemente,
que cuando la luna es que en conjunción con el sol no tendrás empezado nada, porque este tiempo es muy desgraciado y en nada puede ni debe efectuarse, pero cuando la luna recibe plenamente la fuerza del sol, podrás ser y vivir, operar y preparar todos los experimentos que quieras hacer, y principalmente para hablar con los espíritus de Icero tres muertos. Por lo que respecta a estas experiencias, te aconsejo las evites en cuanto puedas, pues siendo la inmortalidad del alma un dogma esencialmente consolador, deben tener un castigo, mas cero menos cruento, todos aquellos que por pasiones terrenas, por vicios o por inclinaciones impuras traten de tuerrebar la paz y armonía que se debe a los que van dejado en la tierra su envoltura material. Además, fíjate bien en esto, las almas de los nuevos tres no están alrededor de nosotros. Los seres a quienes hemos ameado en vida pueden vernos aún, aparecernos, pero solamente por miraje, es decir, por medio del espejo común, que es la luz. Capítulo y como aprendieron los hombres la magia has de saber. Hijo Info continúa diciendo Salomón en el secreto de los secretos, que la ciencia mágica no ha sido transmitida a los hombres en la forma que describe Enoch su famoso libro, y cuya forma es la siguiente. En la primera época de la creación hubo ángeles del cielo que descendieron a la tierra para amear a las mujeres. Porque en aquel entonces, cuando las hijas de los hombres se multiplicaron, nacieron jóvenes de una gran belleza. Y cuando los ángeles, los hijos del cielo, las vieron, se prendaron de amor por ellas. Y ahí decían entre sí, descendamos a la tierra, escojamos nuestra esposiese, engendremos hijos con ellas. Entonces su jefe, Samyasa, les dijo, quizá no tendréis valor para cumplir esa resolución, y yo ser de entonces el único responsable de vuestra calda y griega. Ellos respondieron, 32 jurazos que no habremos de arrepentirnos y de llevar a cabo nuestro deseo. Y fueron 200 a los que descendieron a la montana de Armdn. Y es desde entonces desde cuando esa montafia se llama de Arm, que quiere decir la montana del juramento. Esos 200 ángeles denunció a jefes, siendo el superior de todos Samyasa. Los nombres de los otros son como sigue. Urakabarameel, Asibeel Tamiel, Ramuel, Danel, Asgeel, Sarakushal, Asael, Armers, de Grande Atraal, Awane, Sabebe, Sanrabeel, Ertrael, Turel, Joniael y Araxial. Y tomaron por esposas a las hijas de los hombres, con las cuales se mezclaron y desposaron, enseñándoles las ciencias mágicas, los encantamientos, el valor de las raíces y de las plantas, y la astrología. Amasarakensen todos los secretos de hemiserios y encantamientos. Barkayal fue el maestro de los astrólogos, Akibeel rebelde los signos de la Cibala, y Azaradel el movimiento de la luna y la influencia que ejercita sobre la creación. Y Dios les perdonó su rebeldía en mérito a sus virtudes y al amor que siempre le profesaron. Expertas sus mujeres en las ciencias mágicas, revelaron a los demás hombres los secretos que aprendieron de sus esposos, y la magia se repartió por todos los puntos del mundo en donde moraban los hijos de los hombres. La verdadera tradición del origen de la verdadera magia es la que voy ahora a referirte. Sabes muy bien, hijo Mlo, que nuestro padre Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel. El primero representaba la fuerza B grande rude, el segundo la dulzura y lucidez de la inteligencia FJ, pudiendo poner ambos de acuerdo. Uno de ellos tenía que desaparecer de la faz de la tierra. La cuerda se rompió por el lado Advil Abel perecida magos de su propio hermano, y así la herencia del infortunado Abel fue transmitida, con creces, a un tercer hijo, llamado Ses. Y Ses, que era justo, todo lo consiguió del Hacedor Supremo, del Superior Espíritu,
incluso la entrada en el paraíso, de que fueron arrojados sus padres, sin que el querubín que estaba de guardia pudiera impedírselo con su espada fulminante. Seth representa, por lo tanto, la iniciación primitiva. Comillas Hiku y Bitses al entrar en el paraíso Q3CL Arthur de la ciencia y el de la vida se habían unido hasta formar uno solo, y sabes Q representa este hecho del acuerdo de la religión con la magia y la altesea bala. Comillas al salir 13 del paraíso, el querube Guartan le entrega 3 semillas de los árboles Vitoet Ciencice, que contenían toda la fuerza vital de ellos. Este hecho representa el ternario cabalístico. Cuando Adam Murid, 6, siguiendo las instrucciones del querube, colocó los 3 granos de semilla en la boca de su expirante padre como un gajo o promesa de vida eterna. Las ramas que brotaron de esos 3 granos formaron las zarzas encendidas, en medio de las cuales Dios revela a Moisés su eterno nombre. He aquí esos signos misteriosos. La traducción de ellos es la siguiente: el ser que ha sido, el ser que es y el sí que será. Moisés, cuando desapareció Dios, cogido un triple ramo de zarzas por inspiración divina, construide con ella su bechica arita magia o milagros. Es Santa Vara, aunque separada de su tronco, no deja de vivir de flore 33 ser, hayendo conservada en el área, y esa vara que tantos prodigios operó, fue replantada por mi padre, el rey David, en el monte Sión, de la cual creó un poderoso y gigantesco árbol, sobre el cual debía, en el transcurso del tiempo, morir el Mesías anunciado por profetas y magos. Yo, a mi vez, corto siendo el misterio del sagrado árbol, trate de honrarle en la forma humana que podía, haciendo de sus tritroncos las 2 columnas simbólicas que había frente al templo y a las cuales, después de revestirlas de bronce, puse el nombre de Jaquín y Boaz, pues representaban el día y la noche, el vicio y la virtud, el ángel y el demonio. El tronco restante lo mandé colocar en el frontispicio de la puerta principal del templo, a manera de talismán que ese me pidiera penetrar en 61 a toda persona que fuera impura. Hasta aquí la tradición salomónica, que San Cipriano se encarga de completar en la forma siguiente: corrompidos los levitas, después de muerto el rey sabio, arrancaron durante la noche dicho tronco, que servía de barrera a sus iniquidades, y le arrojaron, después de haberle cargado de piedras, a fin de que, impidiera flotar, dentro de la piscina probática. Desde ese momento un espíritu celeste agitaba las aguas de la piscina para comunicarles una virtud milagrosa, que tenía por objeto invitar a los hombres a buscar el árbol de Salomón, o sea la verdadera sabiduría. Pero la ignorancia de los judíos, corrompidos por los vicios, era su PXDA, y no alcanzaban a comprender cuál era la causa de la elevación de las aguas. Solo en el tiempo en que Jesucristo debía entrar en Jerusalén fue cuando, al limpiar la piscina, se encontraron con aquel inmenso tronco, inútil seguir ellos, por lo cual lo colocaron a guisa de pontón a través de torrentoso cedrón, y fue sobre ese pontón sobre el cual pasó Jesucristo después de su arresto nocturno en el huerto de las olivas, y en ese pontón fue en donde sus enemigos lo empujaron para que cayera al torrente, y quienes, en su precipitación de preparar, por anticipado, el instrumente del suplicio, llevaron consigo el tal puente, cual era una viga de 3 cuerpos, formada por 3 maderas diferentes, y de las cuales hicieron la cruz en que a los pocos días crucificaron al Redentor del mundo. Esta alegoría encierra todas las altas tradiciones de la Cábala y los secretos ese 61º divulgados por Salomón y San Juan. Y, de este modo, Moisés, David, Salomón y Gestis tomaron del mismo árbol cabalístico sus cetros de reyes o sus varas de grandes pontífices.
Cápsula 3. El secreto de las esfinges. Lo que mis antecesores escribes al hombre en su citado libro llamaban los 4 elementos: aire, fuego, tierra y agua. No son para la magia MX que 4 formas elementales de substancia única. Estas formas estaban figuradas por la esfinge de la siguiente manera: el aire, por las alas; GL agua, por su seno de mujer; la TJETJA, por el cuerpo de toro; y el fuego, por la agáctigo. La substancia es una, 3 veces triple, a manera de esencia, y por último, cuádruple en forma de existencia. Tal es el secreto de las 3 pirámides 34D, triangulares de Lebasidn, cuadradas por la base y guardadas por esfinges. Egipto, al elevar esos monumentos, ha querido colocar las columnas de Hércules de la ciencia universal. La forma de las esfinges representa también, por analogía jeroglífica, las 4 propiedades del agente mágico universal: disolver con agua, calendar, enfriar. Esas 4 propiedades, dirigidas por la voluntad del hombre, pueden modificar todas las formas de la naturaleza y producir, según la impulsividad, la vida o la muerte, la salud o la enfermedad, el amor o el odio, la riqueza o la pobreza. Pueden, por tiltimo, colocar al servicio de la imaginación todos los reflejos de la luz, puesto que son la solución natural a las preguntas más temerarias y más concretas que las generaciones venideras podrían dirigir a la alta magia. Estas preguntas y respuestas pueden condensarse en la forma que verás a continuación. Capítulo IV. Chica. Las preguntas paradojales a las esfinges y sus ONTSTACION. Las preguntas paradojales que la curiosidad humana, en sus locas o vanas temeridades, que debe formular, deben considerarse 8, y son las siguientes. 1. ¿Se puede escapar a la muerte? 2. ¿Existe la piedra filosofal? Casi que existe. ¿Y qué hacer para encontrarla? 3. ¿Si puede el aire terrestre hacerse servir por los espíritus? 4. Pies y que son mi clavícula, mi cetro y mi anillo. 5. ¿Le puede preverse el porvenir por cálculos ciertos? 6. ¿Si puede hacerse el bien o el mal por influencias mágicas? 7. ¿Y qué es preciso hacer para ser un verdadero mago? 8. ¿Y qué consiste en las fuerzas de la verdadera magia negra y de la magia roja? P. ¿Se puede escapar a la muerte? R. De 12 maneras. C. En el tiempo, curando y previniendo las enfermedades; en el espacio, perpetuando por el recuerdo la identidad personal en las transformaciones de la existencia. La vida es el resultado y no puede observarse sino por la sucesión y perfeccionamiento de las formas. La ciencia del movimiento perpetuo o continuo es la vida y la de la naturaleza. Esta ciencia, que me ha sido revelada por espíritus ultraterrenales, tiene por objeto la justa ponderación de las influencias equilibradas. Comillas. Debes tener presente, por tu tanto, que toda renovación se opera por la destrucción, y que así toda generación es una muerte y toda muerte una generación. B. ¿Existe la piedra filosofal? Caso de que exista, ¿qué hacer para encontrarla? R. Los metales en las entradas de la Tierra se forman como los planetas en el espacio, por las especialidades de una ley latente que se descompone, atravesando diversos medios. Apoderarse de un medio en el cual la luz metálica es latente antes de que se especialice y colocarla en el extremo y polo positivo, es decir, arrojo vivo, por un fuego obtenido o prestado por la luz misma. Tate es todo el secreto de la gran obra. Se comprende que esta luz positiva, en su grado extremo de condensación, es la vida misma convertida en fija y puede servir de disolvente universal y de medicina a todos los reinos de la naturaleza. Perú, para arrancar a la mascarita, el ostivium, al arsénico, su esperma metálico, vivo y andrógino,
Es preciso un primer disolvente, que puede ser un monstruo mineral salino, más contar con el concurso de la electricidad y del magnetismo. El resto se hace por sí mismo, en un solo vaso, en un solo horno y por el fuego graduado de una sola lámpara. B. Y puede el ser terrestre hacerse servir por los espíritus. R. Los espíritus solo se ponen al servicio de seres, tres soberanos que saben encarar sus turbulencias, ordenar sus apetitos y refrenar sus pasiones. La inmortalidad del alma es un dogma consolador y deben temer un castigo los que tengan la temeridad de mirar hacia la otra vida con los ojos de la existencia terrenal. Por eso los muertos evocados se aparecen con los ojos tristes y coléricos, y quejándose de haberles turbado en su reposo, solo profieren quejas y amenazas RNP, y que son re clavícula mi cetro y mi anillo. R. Mis claves o Eniart Cuti son fuerzas racionales y religiosas manifestadas por signos, y que sirven menos para evocaciones que para preservar a los hombres de cometer aberraciones en las experiencias relacionadas a la magia. El sello resume las llaves, el anillo indica el uso. Mi anillo es a la vez cuadrado y circular, república representando el misterio de la cuadratura del círculo. Se compone de 7 SEO adaptados, 10 puestos para formar un círculo. Se adapta 36 tan a una libra 2 engarces, el uno circular, de oro, y otro cuadrado, de plata. El aro debe ser hecho de filigrana de 7 metales, en el engarce de plata, se engarza una piedra blanca, y en el de oro una roja, con estas signaturas, sobre la blanca el signo del macrocosmo. Sobre la roja el signo del microcosmo. Cuando se coloca el anillo sobre el dedo, una de las piedras debe mirar hacia afuera y la otra va hacia adentro, según se quiera y mandar a los espíritus del uso a las potencias de las tinieblas. TX petaré el poder de este anillo. La voluntad es todopoderosa cuando se arma de las fuerzas de la naturaleza. El pensamiento es muerto o ocioso, mientras no se manifieste por el verbo o por el signo, no pudiendo entonces excitar ni dirigir la voluntad. Cuanto más perfecto el signo, tanto más fuerte es la fórmula del pensamiento, y, por consecuencia, más poderosa la fuerza de la voluntad. Si la fe ciega transporta las montañas, ¿y qué es lo que no HART una fe esclarecida por una ciencia completa e inmutable? Mi anillo, con su doble sello, es toda la ciencia y la fe de los magos, resumida en un signo. Es el símbolo de todas las fuerzas del cielo y de la tierra y de las leyes santas que las rigen, sea en el macrocosmo celestial, sea en el microcosmo humano. Es el talismán de los Tasmanfli y el pentáculo de la magia. B. Y puede preverse a porvenir, nor círculos ciertos R. Nada en la vida WFTRJR asas. El azar es lo imprevisto, pero lo imprevisto por el ignorante va sido previsto por el sabio. Todo acontecimiento, como toda forma, resulta de un conflicto o de un equilibrio de fuerzas, y esas fuerzas pueden ser representadas por números. El porvenir puede ser determinado por el cálculo. Toda acción violenta está determinada por el ser cuyo. El porvenir está en el pasado y el pasado en el porvenir. Cuando el genio perra remitente se acuerda, los efectos se encadenan tan necesaria y tan exactamente a las causadas que, a su vez, se convierten en causas de efectos nuevos, tan conformes a los primeros en su manera de producirse, que un solo hecho puede revelar al vidente toda una genealogía de misterios. Adam 6S, Moyes ha dicho, la ley del Señor es que herita sobre tu frente y sobre tus manos. P4 puede hacerse el bien o el mal por influencia mágica. R. La voluntad del hombre lo modifica todo, hasta el punto de que la sola impulsión de un hombre puede cambiar el equilibrio de un mundo. El menor de estos podría
un soplo dilatando, el caldrico latente de nuestra tierra hacerla estallar y que desapareciera en el espacio como una pequeña nube de ceniza que, mucho pues, que con otro soplo desvanecía la felicidad de sus semejantes. Los hombres están imantados como los mundos, e irradian su luz especial como los soles. Los unos son absorbentes, los otros irradiadores. Nadie es que aislado a Estados Unidos el mundo. Todo hombre es una fatalidad o una providencia. ¿Qué es preciso para ser un verdadero mago? El hombre que dispone de las fuerzas ocultas de la naturaleza, sin exponerse a ser aplastado por Evas, es un verdadero mago. Se le reconocerá en sus obras y en su fin, que es siempre un continuado sacrificio. ¿En qué consisten las fuerzas de la verdadera magia? En buscar el equilibrio, que es el orden y el movimiento, que es la ciencia. La ciencia del equilibrio y del movimiento es la ciencia absoluta de la naturaleza. 37. El hombre, por medio de estos y en ella, puede producir 7 dirigir los fenómenos naturales, elevándose siempre hacia una inteligencia más alta y más perfecta que la suya. La magia, puede decir por lo tanto, que es el medio de que se vale la excelsa divinidad para que los hombres lleguen a la suprema perfección. Capítulo B. Chica de los talismanes. Los talismanes son unos objetos mágicos, de diversas especies, que sin virtudes maravillosas, tinetos, iropresos, grabados o cincelados sobre una piedra, metal u otra materia, y el sello de un signo celeste. El metal ha de ser correspondiente al astro del que se desea obtener el poder sobrenatural. Dichos talismanes deben hacerse por persona iniciada en las ciencias ocultas, en una hora determinada y con el alma completamente fija en la labor que se tiene entre manos, en un lugar destinado especialmente a estas misteriosas obras, bajo un cielo sereno y espléndido, e invocando la influencia del planeta bajo el cual se coloca el talismán. Los talismanes fueron inventados por los caldeos y egipcios, siendo de innumerables especies. El más célebre de todos ellos era sin duda el anillo de Salomón. En él estaba grabado el misterioso nombre de Dios, el cual nombre a 61 Salomón luego a conocer. El dichoso poseedor de aquel anillo dominaba en todas las cosas. Apolonio de Tiana hizo en Constantinopla la figura de una cigüeña que por su propiedad mágica hace alejar las aves de su especie. Se citan los talismanes famosos de la antigüedad, pero desgraciadamente, no han llegado hasta nosotros. He aquí algunas propiedades de los diversos talismanes consagrados a los astros. Los talismanes del sol, llevados con fe y veneración, conceden los favores y la benevolencia de los príncipes, honores, riquezas y aprecio general. Los de la luna, preservan de las enfermedades, y a los que viajan, de todos los peligros. Los de Marte tienen la virtud de hacer invulnerables a los que los llevan con fervor, concediéndoles también una fuerza y un vigor extraordinarios. Los de Júpiter destierran los pesares y temores, dando acierto en todas las empresas que se acometen. Los de Venus apagan los odios, inspiran amor e inculcan la física y la música. Los de Saturno hacen parir sin dolor. Los de Mercurio hacen prudentes y discretos a los que los llevan con respeto. Dan la ciencia y una privilegiada memoria. Curan las fiebres. 7. Colocados bajo la almohada, producen unos felices y verdaderos. Cada talismán debe ser del color y metal correspondiente a su planeta, en la forma siguiente: Saturno, color negro, metal Pl y Marte, color tujo, metal Quirro. Júpiter, color azul y Celeate, metal etano. Sol, color amarillo, metal oro. Venus, color verde, metal cobre y la tiene 38. Mercurio, color verde y rojo, metal azul. Y Luna, color blanco,
metal plata. La forma de los talismanes debe ser generalmente circular, pueden hacerse también octogonales, pentagonales, hexagonales, etc. Los nombres 3 de Dios son de mayor eficacia si están escritos en hebreo. En cuanto al tamaño, varía a gusto del artífice, que puede aumentarlo o disminuirlo, siempre que todos los signos cabalísticos estén completos y colocados en su verdadero sitio. Los talismanes juegan un papel muy importante en las ciencias secretas por sus propiedades maravillosas, lo cual H.A.B. Grande Riocasid de conocer en el transcurso de este TRSTIDA. Uno de los MIs antiguos es sin duda el denominado abracadabra, que se graba generalmente en una piedra símbolica. Sirve para precaverse de las enfermedades y de los sortilegios. Para que posea todas las virtudes semíficas de ver y formarse del modo siguiente: Ave grande RACAD, Ave grande RA, Ave grande RACAD, Ave grande R, Ave grande RACAD, Ave grande, Ave grande RACAD, Ave grande RACAD, Ave grande RACA, Ave grande RACA, Ave grande RA, Ave grande R, Ave grande A. El misterio de este talismán consiste en que las letras de este nombre, si se forman en caracteres griegos, representan números, y por cualquiera de sus lados dan la cifra 36B grande, que son los días del aro. Después de este talismán, que seguramente es el MI primitivo y sencillo, expondremos los MIs conocidos e importantes por orden de sus méritos y virtudes. Caplo Chica y el talismán divino. El sagrado nombre de Jehová se descompone en 72 nombres explicativos, y cuyo conjunto se llama Coras. Él es remitente de emplear esos 72 nombres y encontrar las llaves de la cienilla universal, es lo que en magia se llama el avícula. Esa clavícula se compone de 72 círculos mágicos, y cada 2 círculos forman un talismán. Resulta, pues, que con esos 72 nombres se forman de Ruta Nacional HTS y set talismanes. Es 4 veces 9 el número absoluto multiplicado por el cuatemorio. Esos talismanes llevan, cada uno, domingo 3 de los 72 nombres, con el signo emblemático de sus nombres, el de las 4 letras del nombre de Jehová, al cual corresponde del Shenkam Coras o conjunto de 72 nombres de Dios, va servido para formar el llamado talismán divino, que es el que en sí 39 contiene todas las letras sagradas con que se forman los ya citados 72 nombres y además algunos de los más principales nombres del Supremo Creador. Posee un dominio soberano sobre todos los espíritus. He aquí su dibujo. Déjese agregar que de esos talismanes, 35 están consagrados a los 7 planetas, siendo el que hace el número 36 el gran talismán dominatur. Sireulo para la ensofraid de los talismanes una libra conocimiento, pues de la clavícula depende el uso y conocimiento de los talismanes, los cuales son muy necesarios en todos los aetos de la 40 vida, porque contienen los nombres inefablea y mayos santos que estaban trazados por el dedo de Dios. Los talismanes, una vez hechos con arreglo a las prácticas MJGA y envueltos en NN trapo de seda del arte, se consagraron en la siguiente forma: tomarse un vaso de arcilla, en el que colocarse un carbón nuevo encendido, con incienso, macho, stil, o madera de olive. Después de el exorciamo y de relicado, trazar ya con la dago, de la remitente sobre NN pergamino virgen el siguiente círculo. Volver a sacar los talismanes del trapo en que antes los envolvieras, y después de perfumarlos con odoríferos aromas, penetrarles en el círculo, y con el rostro vuelto a oriente, leer devotamente loas almoa, domine dominus noster, caelian errand gloriam Dei, y se dice luego, comillas J.O., Adonai, muy poderoso el alfa y omega,
que hace marchar tu pueblo sobre el mar a pie seco y que has aceptado a